Regrets I had a few, but then again, too few to mention. I did all I had to do, and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Buenas, bienvenidos a Física y Química. Después de esta presentación, ¿vale?, en la que vamos a revisar un poco los ejercicios que me habéis enviado algunos de vosotros, no todos. Tened en cuenta que yo llevo un seguimiento de quién me envía los ejercicios, ¿vale? Me importa un poco más, y no del todo, pero me importa un poco más que me los enviéis antes de la fecha que toque, que estén súper bien hechos, ¿de acuerdo? Así que ya sabéis. Fijaos, en el primero nos dice, bueno, vamos a corregirlos porque he visto que las personas que me lo han enviado han tenido ciertos fallos, dudas, etcétera, y hay cosas que no están muy allá, ¿vale? En el primero nos dice un bloque de 20 kilogramos de masa está en reposo sobre una superficie horizontal, como esta, y se somete a una fuerza, vamos a poner que sale de aquí, ¿vale?, que forma un ángulo de 35 grados con la horizontal, ¿vale? Esta es paralela a la horizontal, por lo que puedo poner aquí esta línea discontinua para decir, oye, que esto está a 35 grados sobre la horizontal, ¿vale? No es necesario que haga los 35 con la horizontal, que es el suelo, ¿vale? ¿De acuerdo? Y nos dice que esta fuerza es de 240 newtons. Bien. Primero nos dice, dibuja el planteamiento del problema, como yo estoy haciendo, aunque me faltan cosas, y todas las fuerzas implicadas. Mirad, aquí vamos a tener una fuerza peso, ¿vale? Esta fuerza peso es igual a m por g. ¿Es necesario calcularla? No, la verdad es que no, ¿vale? No, porque luego en el B no me piden que las calcule. Pero las vamos a calcular para repasar, ¿de acuerdo? Tengo una masa por gravedad. Esto es el peso, la fuerza peso. Recordad que masa y peso no es lo mismo, ¿vale? El peso es una fuerza que depende de la gravedad del planeta en el que estéis. La masa es una cantidad de materia que se suele medir en kilogramos, ¿vale? Mi masa es de 20 kilogramos por 9,8, son 196 newtons. 196 newtons, ¿vale? Y aquí tendré una normal. La normal no la vamos a calcular porque no es 196 newtons, ¿vale? Es un poquito menos, pero bueno, eso no nos importa ahora, ¿vale? Lo que sí veo yo aquí es que, en mi eje de coordenadas, que va a ser este, como eje Y, y este, como eje X, ¿por qué este, señor? Pues porque este cuerpo se va a mover deslizándose sobre la superficie en aquella dirección, porque yo he decidido pintar aquello hacia allá. Hubiera podido pintar esto hacia aquí, sería lo mismo, ¿vale? Igual que si yo miro por detrás de la pizarra y esto fuera transparente, vería el dibujo como en un espejo, en una imagen especular. Bueno, lo podéis dibujar en la dirección que queráis. Yo lo he dibujado hacia la derecha porque generalmente lo hago siempre hacia la derecha. Bien. Este movimiento va a ir en esta dirección, de manera que voy a pintar los ejes siempre en la dirección del movimiento, ¿ok? El eje X generalmente siempre será la dirección del movimiento. Esta fuerza no cae en ninguno de los dos ejes. Luego ya sabéis que aquellas fuerzas que no están en ninguno de los dos ejes, como sí pasa con el peso y la normal aquí, hay que descomponerlas, ¿vale? Tendremos, por tanto, una fuerza, voy a alargarla hasta aquí, ¿vale? Tendremos, por tanto, una fuerza que va a ser, si a esta le llamo F, Fx, y una fuerza hacia arriba, ¿vale?, que va en la misma dirección que la normal, que es Fi, ¿vale? Vamos a ver cuánto vale esa Fx, que es lo que me pide en el apartado B. Me dice, calcula la componente X de la fuerza aplicada. Mi fuerza aplicada son 240 newtons, pero no todo eso, esos 240 newtons, van a tirar del cuerpo realmente para provocar una aceleración, un movimiento, ¿vale?, en este cuerpo que está en reposo. La única fuerza que va a provocar una aceleración, recordad la segunda ley de Newton, la suma de fuerzas es masa por aceleración. Y esto me deja en que el vector fuerza es masa por el vector aceleración. Es decir, como
la masa no es ningún vector, la fuerza y la aceleración tienen la misma dirección y el mismo sentido. Luego, si esta va a ser la fuerza, esta va a ser la aceleración. Pensad que yo me voy a mover deslizándome por la superficie. Luego, solo la fuerza que sea en la misma dirección, o que esté en la misma dirección que la aceleración, va a ser la que provoque esa aceleración, ¿vale? Bien, f de x. ¿Cómo sacamos f de x? Primero, yo tengo que tener en cuenta que aquí, en este problema, tengo un triángulo, ¿vale? Rectángulo, en el que 240 es mi hipotenusa. ¿Qué voy a tener como cateto opuesto? FI. ¿Y qué voy a tener este de aquí abajo? ¿Este de aquí abajo cuál es? FX. ¿Vale? FX. Luego, cuando yo quiero averiguar el cateto contiguo, ¿vale? ¿Cuál voy a usar? Pues voy a usar contiguo, conmigo o contiguo. Bueno, perdón, contiguo. Cuando quiero averiguar este, ¿vale? Creo que ya lo he hecho el chiste, o sea, me voy repitiendo, lo siento. Cuando yo quiero hacer esto, el coseno de 35, ¿vale? Es fx partido f, ¿vale? Cateto contiguo partido hipotenusa. Acordaos que este era f, ¿vale? Que era 240. Luego aquí incluso ya puedo quitar f, como sé que vale 240, poner 240, ¿vale? Cateto contiguo, hipotenusa. ¿Cómo despejo aquí? ¿Cómo puedo averiguar fx? Pues fx va a ser 240, lo paso multiplicando por el coseno de 35, ¿vale? Esto siempre es igual, siempre es igual. Acordaos que cuando el ángulo era vertical, si hubiera cogido aquí, pues entonces, en lugar del coseno, tendríamos que hablar de el seno, ¿vale? Pero cuando los ángulos son sobre la horizontal, f de x siempre está relacionada con el coseno. 240 por el coseno de 35. El coseno de 35 no está tabulado, pero no me lo sé de memoria, me sé los típicos, que son 30, 45, 60, 90, 0, y los de otros cuadrantes, ¿vale? El coseno de 35 es 0,819 nada, y por 240 son 196,6, ¿vale? 196,6 newtons. Esta es la única fuerza que va a provocar aceleración, porque no tengo ninguna otra fuerza que vaya en el sentido del movimiento. Eso significa que en mi sumatorio de fuerzas, la única fuerza para el eje X va a ser Fx, que son 196,6 newtons, ¿vale? Es la única fuerza que hay. Como fuerza es masa por aceleración, la suma de todas las fuerzas en un eje es masa por aceleración, pues 196,6 newtons, que es la única fuerza que actúa en este eje, es igual a la masa del cuerpo, la masa del cuerpo son 20, por aceleración. Luego mi aceleración, despejando un poco, serían 196,6 partido 20, ¿vale? Y no 240, como habéis utilizado muchos y muchas de vosotros y vosotras, ¿vale? Pensad que 240 sí, es la fuerza a la que se somete el cuerpo, pero no la fuerza que provoca la aceleración. La fuerza que provoca la aceleración es la componente X de esta fuerza. Parte de esta fuerza se pierde intentando levantar el bloque, aunque no se levanta, ¿vale? Cuando yo arrastro con una cuerda, pero, por ejemplo, tirando de un carrito o lo que sea, y este carrito no vuela, no lo levanto, sino que va por el suelo, ¿vale? Parte de la fuerza que yo estoy haciendo en diagonal se pierde, ¿vale? Solo actúa la componente X. Pues esto entre 20 son 9,83. Pues 9,83 metros segundo cuadrado, ¿vale? Esta sería la aceleración correcta. La otra os daría 12 metros por segundo al cuadrado, que no sería correcta, ¿vale? Esto es el ejercicio 1, que no lo he puesto, pero lo tenéis aquí. Me espero un momento. Clac, clac. Seguimos. Madre mía. Estoy un poco happy, ¿vale? Porque, bueno, hoy es domingo, mañana es día 11 de mayo, empezamos la fase 1, al menos aquí, ¿vale? Y, bueno, son motivos para estar más o menos alegre, ¿vale? Tengo una serie de amigos que tienen negocios que ya pueden abrir. Tengo familia a la que me gustaría ir a visitar, siempre respetando las normas de seguridad, por supuesto, y de distancia, mascarilla, etcétera, pero tengo muchas ganas de ver a la gente y hablar con ella, cara a cara, casi, ¿vale? Casi.
Y bueno, la desescalada no significa que el virus no esté, significa básicamente que no va a haber una saturación de los hospitales ahora mismo. Básicamente, hemos conseguido aplanar la curva, ¿vale? Básicamente significa que en el hospital hay sitio para las personas que se puedan infectar o que puedan ponerse malas o que puedan tener un accidente de coche y no esté el hospital saturado por culpa de los pacientes de COVID-19, ¿vale? Básicamente, la desescalada es un poco un balance entre estamos venciendo al virus, pero aún queda camino, pero bueno, ahí vamos, poco a poco, y vamos a levantar la economía que si no lo hacemos vamos a quedar un poco regular, ¿vale? Bien, en el 2 dice un cohete de fuegos artificiales de 2,15 kilogramos. Tenemos un cohete de fuegos artificiales, ¿vale? Tenemos aquí ahí la propulsión, ¿vale? Del cohete, ¿vale? El cohete ahí con sus cosillas y sus motitas y lo que sea, ¿vale? Y nos dice que no pesa, sino tiene una masa de 2,15 kilogramos. Un problema que tiene, por ejemplo, os diría el lenguaje, pero es que también pasa con otros idiomas, ¿vale? Es que solemos decir pesa y más, o sea, a la masa solemos decir peso, ¿vale? Pues generalmente cuando nos metemos en una báscula nos da el peso en kilogramos, ¿vale? Y obviamente en el peso y la masa no es lo mismo, sin embargo en el lenguaje acabamos confundiéndolo y a mí me pasa, y a pesar de que yo sé claramente la diferencia y ahora vosotros también entre masa y peso, ¿vale? La masa es simplemente la cantidad de materia que hay contenida en este cohete y el peso, ¿vale? Es la fuerza que ejerce la gravedad sobre este objeto, ¿vale? Sobre la masa de este objeto. Esto sería el peso, que no es la masa, es la masa por la gravedad. Luego 2,15 por 9,8 en el planeta en el que estamos, ¿vale? Bien. Pues eso, básicamente lo que estaba diciendo, que muchas veces tendemos a confundir los dos conceptos y es muy importante que no los confundamos, ¿de acuerdo? Estos 9,8 por 2,15 me dicen que el peso que yo tengo aquí es de 21,07, ¿vale? 21,07. ¿Es la única fuerza que actúa? No. Aquí os dice, un cohete de fuegos artificiales de 2,15 kilogramos de masa se lanza hacia arriba con una fuerza de 60 newtons. Luego tengo una fuerza hacia arriba, ¿vale? De 60 newtons. Bien, aquí habéis fallado prácticamente todos y todas, ¿vale? Bien, la aceleración que sea, ¿vale? Alguna gente me ha puesto, pues es 9,8. 9,8 es la aceleración de la gravedad, que es la que va hacia abajo, pero aquí yo tengo una fuerza hacia arriba, ¿vale? Luego voy a tener mientras dure la propulsión, esta fuerza de propulsión que lo acelera hacia arriba, ¿vale? De manera que no puedo calcular la A como solo la aceleración de la gravedad. Lo que tengo que hacer es aplicar segunda ley de Newton, siempre, ¿vale? Pero ahora al eje Y. ¿Por qué al Y y no al X? Porque no tengo fuerzas en el eje X, solo en el eje Y, ¿de acuerdo? ¿Qué fuerzas tengo? Tengo una fuerza que es positiva, porque va hacia arriba, que es 60, y tengo una fuerza que es negativa porque va hacia abajo, que es el peso, ¿vale? Esta, 21,5, le voy a poner un menos delante porque va hacia abajo, va en contra del movimiento que quiere seguir el cohete, ¿de acuerdo? Y esto va a ser masa por aceleración, que son 2,15 por la aceleración, que es lo que yo quiero averiguar. 60 menos 21,5, pues son 38,5, si no me equivoco, y esto es igual a 2,15 por A, ¿vale? Luego A será 38,5, los newtons que sean, partido 2,15 kilogramos, esto al final me lo va a dejar en metros partido segundo al cuadrado, ¿vale? ¿Por qué he expuesto 21,5 si son 21,07? Perdón, lapsus, es que tenemos aquí un valor que se parece pero no es exactamente igual, ¿de acuerdo? Y claro, yo pues me he confundido, ¿vale? Fijaos que nos puede pasar a cualquier persona. 9,93, ¿vale? Esto menos tal serían 38,93. Luego aquí tendríamos 38,93. Fallo mío. Disculpen las molestias. Bien, esto entre 2,15 serían 18,11, si redondeamos, ¿vale? 18,11 metros por segundo al cuadrado.
18,11. Es decir, que cada segundo que esto sigue volando hacia arriba con la propulsión del cohete, ¿vale? Su velocidad aumenta 18,11 metros por segundo. Con razón, ahora os dicen, calcula la velocidad del cohete a los 5 segundos. Esto es el A, pero en el B esto se convierte en un problema de cinemática, ¿de acuerdo? Donde ya sabéis, y muchos y muchas lo habéis hecho, tenéis que aplicar esta fórmula, ¿vale? Que es una de las más sencillas que vimos para MRUA. Mi velocidad final, ¿vale? A priori no la sé, es lo que me están pidiendo. Mi velocidad inicial no me dice que tenga velocidad inicial. Si se lanza hacia arriba, se lanza desde el suelo y el cohete está parado. De manera que es 0, ¿vale? Más la aceleración, que ahora ya sé cuánto vale, 18,11, por un tiempo. Me dice que la calcule después de 5 segundos. Luego será 18,11 por 5, ¿vale? Estos son básicamente 181,1, que son 95,5. 95,55, la voy a jugar. 95,55 y voy a mirarlo. No dame el clavo ni de las 18,11 por 5. 90,55. Me he colado yo con tanto 5. Vale, 90,55 metros por segundo, ¿vale? Esta sería la velocidad que tiene el cohete después de 5 segundos subiendo. Normalmente los cohetes explotan antes porque tienen una mecha que básicamente cuando llega pues acaba de hacer la explosión entera, ¿vale? No solo la propulsión, quiere decir, por dentro, la fiesta va por dentro, ¿vale? La procesión va por dentro. Básicamente, hasta que explota el cohete, pues tiene una velocidad de 90,55 metros por segundo el cohete, por eso suben tan alto, obviamente. ¿Vale? Pensad que esto por 3,6 me daría la velocidad en kilómetros por hora, que son 300 kilómetros por hora, que no es ninguna broma, ¿vale? Sin embargo, bueno, obviamente esto no sigue subiendo de forma eterna, sino que hay un momento en que explotan y son muy bonitos y genial. Vale. Vamos a ver el tercero. Que el tercero tenía un poco ahí de repaso de descomposición de fuerzas, aunque el 1 también lo era, ¿de acuerdo? Y... a ver, where are you? Nino. Aquí. Vale. Y os dice un cuerpo P, ¿vale? Esto es un cuerpo P. Este ejercicio no lo he escrito yo, sino que saqué yo el diagrama de una web, y una cosa que no me gusta es que llamen P a un cuerpo, ¿vale? Obviamente no era un cuerpo, sino era un punto. Lo que pasa es que, claro, necesitaba hacer un poco, convertir esto en un problema de dinámica. Y podría haberlo redactado yo, la verdad, podría haber hecho yo el diagrama, pero mira, no tengo mucho tiempo últimamente porque tengo demasiadas cosas que corregir. Vale. Pero bien, tenemos un cuerpo P, ¿vale? Que está sometido a una fuerza de 200 newtons. Tenemos otra fuerza de 150, ¿vale? Aquí hay un ángulo de 30 grados y tenemos una fuerza hacia abajo de 100 newtons, ¿ok? Bien, ¿esto a qué huele? Huele a descomposición de fuerzas, directamente, ¿vale? Aquí yo lo más sencillo que puedo hacer es un eje de coordenadas de esta forma, ¿vale? Donde esto es Y, donde esto es X, y veo que hay una fuerza que no cae en mi eje de coordenadas. ¿Qué puedo hacer también? Puedo convertir estos vectores fuerza en coordenadas de estos vectores. ¿Qué significa esto? Significa que este vector que tengo aquí, esta fuerza de 150 newtons, solo viene en el sentido positivo del eje X. Luego, esto sería su forma en coordenadas, ¿de acuerdo? Este de aquí no lo sabemos, tenemos que descomponerlo. Este de aquí tendríamos que es 0 porque no se mueve en el eje X, solo se mueve en el eje Y, pero como va en el sentido negativo del eje Y, sería menos 100, ¿de acuerdo? Esto para cuando ahora lo sumemos. Y este de aquí tenemos que descomponerlo en una fuerza X y una fuerza Y, ¿de acuerdo? También podríamos decir que es esta de aquí. Bien, ¿cómo lo hacemos? Como siempre, tenemos aquí un triángulo, 230 grados, FI, FX. FX va a ser F por el coseno de 30, luego F, que es 200, por el coseno de 30, que es raíz de 3 partido por 2, ¿vale? Raíz de 3 es 1,71, 200 entre 2 es 100, 100 por 1,71, pues 1,70, o sea, 171 o 173, creo que es 173. ¿Vale? Raíz de 3,
efectivamente. Entonces esto es 173. Si no cojo ningún decimal, que sea 2, pero bueno, si no lo cojo ninguno, 173, ¿vale? ¿Y cuánto es FI? Pues FI va a ser F por el seno, ¿vale? Pongo sin de sinus, porque en inglés es sinus y en valenciano también, ¿vale? De 30, que serían básicamente 200 por un medio, es decir, 100, ¿vale? 100 newtons. Como vengo hacia la derecha y hacia arriba, las dos coordenadas de esta fuerza son positivas, tanto la X 173 como la 100, ¿vale? Son positivas. Si fuera en esta dirección, el 173 sería negativo porque va hacia la izquierda en el eje X, va en el sentido negativo del eje X, ¿de acuerdo? Bien, vamos a sumar las tres fuerzas. ¿Por qué? Porque me dicen, calcula las coordenadas de la fuerza resultante. La tenemos. Su módulo. Ojo que casi me olvido de un apartado. ¿Cómo calculamos el módulo de una fuerza? Cuando tenemos esta fuerza, ¿vale? Vamos a llamarla F, para calcular su módulo, hacíamos la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado, luego 173 al cuadrado más 100 al cuadrado, ¿vale? Esto va a ser, lo podéis poner todo en la calculadora, raíz cuadrada de 173 al cuadrado más 100 al cuadrado, ¿vale? Todo dentro de la raíz, pues da 199,8. 199,8. Aquí sí que voy a poner un decimal, ¿de acuerdo? Bien, 199,8. Obviamente debería dar 200, obviamente, ¿vale? Porque básicamente el módulo es esto. Si no me da exactamente 200 es porque aquí yo me había comido un decimal, ¿vale? De manera que es mejor que pongamos 200 newtons. Bien, ahora me piden, calcula la aceleración que adquiere el cuerpo si su masa es de 32,3. Ahora ya sé que la masa es 32,3 kilogramos. Y sé que, por la segunda ley de Newton, la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo van a ser la masa por la aceleración. Ok, vamos a sumar todas las fuerzas, ¿vale? Todas las fuerzas que tengo en el problema las vamos a sumar. ¿Cómo? Coordenada a coordenada. La primera fuerza que tengo es esta, que es esta fuerza que no conocíamos muy bien cuáles eran sus componentes. Esta de aquí, que ha sido muy fácil porque solo está en un eje. Y esta de aquí, ¿vale? Que también ha sido muy fácil porque solo está en un eje. ¿Ok? Bien, cuando aquí ahora sumo 173 más 150, pues son 323, más 0, 0, o sea, más 0 no suma nada, ¿vale? 323. Y aquí tenemos 100 más 0, 100, menos 100, 0. Vaya, se nos anulan las componentes en el eje Y. O sea, la parte a la que contribuye hacia arriba esta fuerza y esta de aquí es la misma. De manera que si yo hago la misma fuerza hacia arriba y hacia abajo, este cuerpo no se va a mover en esa dirección. Solo se va a mover en el eje X. ¿Cómo? Con esta dirección, en el sentido positivo del eje X. ¿Vale? En este sentido. Luego esto va a ser mi suma de fuerzas, ¿vale? Esto va a ser fuerza. ¿Cuál va a ser mi aceleración? Pues recordad que fuerza, el sumatorio de fuerzas, ¿vale? Que es esta ya, esta es la suma de fuerzas, es masa por aceleración. ¿Cuánto vale mi sumatorio de fuerzas? 323, 0. Esto es igual a 32,3 por aceleración. ¿Qué hago ahora? Pues mi aceleración será 323,0 partido 3,32,3. Aquí, ¿cómo puedo dividir? Pues igual que multiplicar, básicamente, pero bueno. ¿Cómo puedo dividir las componentes de un vector por un número? Pues voy a dividir componente a componente. Haré 323 entre 32,3 y 0 entre 32,3, ¿vale? Este entre este es 10. Fijaos que tienen los mismos números, pero una vez corrida la coma hacia la izquierda, de manera que hay un factor 10 de diferencia, y 0 entre algo es 0. De manera que esta va a ser mi aceleración. Mi aceleración será esto en metros por segundo al cuadrado. ¿De acuerdo? Serán 10 hacia el eje X en sentido positivo y 0 porque no hay aceleración en el eje Y. ¿Cuál va a ser el módulo de la aceleración? El módulo de la aceleración será 10 al cuadrado más 0 al cuadrado. Cuando tengo solo una componente, porque la otra es 0, el módulo coincide con la componente que tengo. Fijaos que 10 al cuadrado más 0 al cuadrado es 0,
y 0 más algo se queda igual, 10 al cuadrado es 100, la raíz cuadrada de 100 es 10. De manera que hacer el módulo de un vector que solo tiene una componente es simplemente el valor de esa componente. Y ya está, como ya vimos al principio del curso. Y ya está, este sería el otro ejercicio, el tercero. No lo he puesto en ningún sitio, ¿vale? Este sería el último. Espero que hayáis podido aclarar ciertas dudas, ¿vale? Si no me lo habéis enviado, por favor, con ayuda de la corrección, intentad hacerlo y enviármelo. Entiendo que esto puede significar un poco, ¿vale? Pues me copio el ejercicio, te lo envío y ya está, ¿vale? Pero es para que yo lleve un poco de registro de qué hacéis y qué no hacéis. Como si mirara vuestra libreta, básicamente, ¿vale? Obviamente las personas que me lo han enviado antes, que significa que se han peleado con los ejercicios, ¿vale? Y los han intentado, o que al menos me han avisado y me han dicho, mira, he intentado hacer este ejercicio y he llegado hasta aquí, pero no he seguido haciendo porque no sabía hacer más. Pero he llegado hasta aquí, me envía lo que ha hecho. Pues perfecto, ¿vale? Tendrán desde luego más nota en seguimiento que las personas que no han enviado absolutamente nada, ¿vale? Pues nada, espero que lo hayáis entendido y nos vemos mañana en clase. Hasta luego.